configurados los micrófonos. Entonces ya empezó a grabar también el otro. Ok, entonces así o se graba con uno o se graba con el otro. Entonces quieren ver más detalles de funciones. ¿Se oye bien ahí el micrófono? Ok, entonces vamos a seguir viendo funciones. De todas maneras les estoy preparando un documento y les voy a preparar un video adicional con funciones. Entonces, formalmente, que es a lo mejor lo que les está haciendo bolas, una función, goma, F mayúscula, de un conjunto X en un conjunto Y es un subconjunto del producto cruz de X con Y, tal que para cada, voy a suponer en este momento que X es el dominio de la relación. Para cada punto en X existe un único punto en Y, tal que F, tal que el par ordenado X, Y esté en F. Esta es la definición que nos dan desde el punto de vista de la teoría de conjuntos. Pero no sufran. Esto es lo mismo que decir que tienen una relación donde las primeras coordenadas van a estar viviendo en X, la segunda en Y, de manera que a cada elemento X en X, X minúscula, en X mayúscula, entonces a X mayúscula déjenme ponerle barritas para que no se confunda, y a Y mayúscula también, de manera que a cada X minúscula le asocia un único Y minúscula. Entonces, es decir, si F de X es igual a y F de X es igual a Y', entonces Y es igual a Y'. Si hago diagramitas, si aquí tengo X, no es posible que yo tenga aquí un elemento Y y un elemento Y' distintos. Esto es relación, pero no función. Si yo digo que a cada elemento de X le asocio un único elemento del otro conjunto, entonces este es el conjunto X, este es el conjunto Y, este es el conjunto X, este es el conjunto Y. Sí puedo asociar todos los de X con el mismo elemento Y. O puedo asociar los elementos de X, algunos con el mismo elemento de y otros con distintos elementos. Esto sí se vale, ¿sí? Lo que no se vale es que un X vaya a dar a dos elementos distintos de Y. Entonces esto es con diagramitas, pero vamos a verlo explícitamente con ejemplos, ¿ok? ¿Puedo borrar todo? ¿Puedo borrar? Los espero un momento. Esto está en las notas de hoy. También explicado, pero... no subí notas con esto porque solo fueron ejemplos en video. Pregunta, ¿ahí se ve mejor?
Ok. ¿Ya? ¿Puedo borrar todo? Si no, se me va a acabar muy rápido la pantalla con los ejemplos. Entonces ahí voy. Ya borré. Bueno, muy bien. Vámonos a la esquina superior izquierda. Creo que ya llegué. Esquina superior izquierda. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de funciones. Vamos a determinar quiénes son los dominios, los contradominios y las reglas de correspondencia. Entonces, por ejemplo, cuando el dominio de la función son los números naturales, los enteros no negativos, o bien los enteros, decimos que tenemos sucesiones. Entonces, consideren este primer ejemplo. F de los naturales en los naturales, que a cada número natural le asocia el número 1 más 2 más 3, etcétera, 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 hasta que llegan a n. Es decir, la suma de todos los números enteros positivos menores o iguales que n. ¿Se entiende bien quién es esta regla de correspondencia? ¿Sí? Ok, entonces díganme cuánto es f de 1. ¿Y cuánto es f de 2? 3, en efecto. Entonces la persona que me dijo 2, fíjate que es 1 más 2, esa es la regla. Y 1 más 2 es el número 3. ¿Cuánto es f de 3? 6. ¿Cuánto es f de 4? 10. Perfectamente bien contestado. ¿Cuánto es f de 5? 15. Entonces, ¿ya se fijaron cómo funciona esta regla? A cada número le asocia la suma de todos los números anteriores. Y, bueno, había un videito en que se los había puesto. Entonces, el primer número lo voy a relacionar con un punto. ¿Ok? Este punto solito sería f de 1. A este le voy a agregar 2 puntos más. Entonces, a este punto le agrego 2 puntos más. Entonces, el número total de puntos que hay, déjenme separarlo un poco más. Del lado derecho son 3, que sería 1 más 2, ¿verdad? A esto le estamos agregando 1 más 2 más 3, que es 6. A esto le agregamos 1 más 2 más 3 más 4. Tengo 10 puntos, ¿verdad? Le agregamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5. A ver, sin usar la calculadora, ¿alguien me puede decir cuánto es f de 10? 55, ¿no? 55. ¿Y f de 100? 5050. 5050. ¿Cómo lo dedujeron? Por la sucesión de Gauss. Por la sucesión de Gauss. Ok, entonces para los que no han visto la sucesión de Gauss, entonces esto los estudiaban hace mucho los pitagóricos. Aquí está el 1. Déjenme ponerlo en rojo, se distingue más en rojo.
Ah, con qué criticones. Entonces aquí está el 1. Y se los puse en uno de los videos del principio. De qué era demostrar. Entonces 1 más 2. A ver, ¿cómo que por qué? Porque les tenía que explicar qué era demostrar. Ya sé, la plática no es conmigo. 1 más 2 más 3 más 4. Más 5. Entonces, aquí lo que están viendo en realidad es el 2 veces f de 5, porque están viendo el f de 5 en negro más el f de 5 en rojo. Son todos los puntos en negro más todos los puntos en rojo. Pero si se dan cuenta, esto es 1, 2, 3, 4, 5 de este lado, y de este otro lado hay 5 filas y 6 columnas. Entonces esto queda 5 por 6. Y entonces dice uno, pues f de 5, que es la suma gaussiana, es 5 por 6 entre 2, 30 entre 2, fue el 15 de aquí. Entonces esta receta también se puede definir como el número n que multiplica al número n más 1 y si divide entre 2, ¿ok? Entonces sí, la podemos haber hecho así de inmediato. Pero de esta forma comprendemos cuál es el significado de esta suma y pues recordamos tantito a Gauss que le dejaron de tarea sumar 1 más 2 más 3 hasta el 100. Y entonces él dijo, entonces si los pienso que está sucediendo esto y los voy acomodando de esta forma, pues me queda 100 por 101 sobre 2, que no es otra cosa que 50 por 101, y esto nos queda 5050. Y entonces, como bien dijeron, pues es la famosa suma gaussiana. Por cierto, hay un video en donde platican que el maestro se enfureció mucho porque creyó que Gauss lo estaba cotorreando, porque resolvió el problema increíblemente rápido y lo castigó. Posteriormente ya se puso a investigar si en efecto lo había deducido y lo llevó, cuando se da cuenta que era un chico que realmente tenía talento para las matemáticas, lo lleva con el duque, creo que sí era duque o príncipe de la zona donde ellos vivían, y es quien le da una beca porque Gauss era de una familia muy humilde. Entonces lo beca para que continúe sus estudios, y entonces gracias a eso tuvimos a uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos. ¿Qué les parece? Bueno, entonces si se fijan, esta función a cada número entero positivo le asocia a otro número entero positivo. Pero están de acuerdo que el 2 no es f de algún número, si el número 2 no es de la forma 1 más alguien, con ese alguien entero. Entonces, aquí vamos a ver varias cosas. Entonces, lo primero que vemos es que el 2 es un número entero positivo y además 2 no es de la forma n por n más 1 sobre 2 para algún, más para ningún entero positivo n, ya que si esto pasara, el 4 sería producto de dos números enteros distintos. Ok, perdón, déjenme escribir completo. Si esto fuera cierto, es decir, si el número 2 fuera de la forma n por n más 1 sobre 2 para algún entero positivo n, pues aquí sería para todo, y aquí es para algún.
Si esto fuera cierto para algún entero positivo n, entonces el 4 sería de la forma n por n más 1. Es decir, 2 por 2 sería de la forma n por n más 1. Aquí es el producto de dos pares. Entonces aquí, pues una de 2, o n es 2, y entonces n más 1 no puede ser 2, o n más 1 es 2, en cuyo caso n tendría que ser 1, y no se cumple, ¿ok? Entonces, si n es 2, n más 1 es igual a 3, pero 2 por 3 es 6, que es distinto de 4. Y si n más 1 es igual a 2, entonces n vale 1 y 1 por 2 es 2, que es distinto de 4. Entonces aquí lo que estoy usando es una propiedad matemática que dice que si P es un número primo, déjenme escribirlo un poquito más abajo para escribirlo completo. Entonces estoy usando la siguiente propiedad. Si P es un entero primo y n es un número entero cualesquiera, bueno, n y m son dos enteros, perdón, y n y m son dos enteros cualesquiera, distintos de 0, tales que P divide al producto de n por m, entonces P divide a n, es decir, n es un múltiplo de P, o bien P divide a m, ¿sí? Es el resultado que estoy usando. Aquí esto significa P divide a n o P divide a m. Entonces, si P divide al producto n por m, entonces divide a uno de los factores. Es lo que estoy usando aquí. Si 2 por 2 es n por n más 1, es decir, 2 divide a n por n más 1, entonces 2 divide a n o 2 divide n más 1. Eso significa que n es múltiplo de 2 o n más 1 es múltiplo de 2. Entonces la conclusión de esta parte de aquí es que el número 2 no está en la imagen de la función. ¿Los espero un momento? ¿O me van siguiendo? ¿Los espero un momento? Sí. Ok. Me avisan cuando pueda seguir. Disculpe, ¿podría subir su pantalla? Es que no veo lo que escribió encima. A ver. ¿Ahí? Sí, gracias. Dice, si P divide al producto n por m, entonces P divide a n o P divide a m. Ay, cada vez escribo más feo, eso sí es un hecho, ¿eh? Bueno, sí, igual de feo escribo en el pizarrón.
Tienes razón, mami, se nos está descomponiendo cada vez más la letra. Se nos está descomponiendo cada vez más la letra. Se está componiendo. La letra. Yo quería hacer tiempo. No, yo creo que son tantas tronadas de dedos y muñecas. Pues a ustedes porque lo tiemblan la mano, pero a mí no me tiembla a mí. No. Ok. Bueno. ¿Ya puedo seguir? Pregunta. Ok. Entonces ya me dijeron que sí puedo seguir. Ya se me cayó el micrófono otra vez. Ok. Entonces, vamos a ver de nuevo aquí arriba para contestar una de sus preguntas que se hacen bolas con qué es inyectivo, qué es suprayectivo. Entonces, cuando tengo una función de un conjunto X en un conjunto Y, el conjunto de puntos donde la función está definida se llama el dominio. Noten que esta suma está definida para cualquier entero positivo. El contradominio es en donde toma valores la función, que en este caso también son los enteros positivos. Entonces, este conjunto de aquí, este n de aquí, es el dominio de la función f. Este conjunto de aquí es el contradominio de la función f, pero la imagen de f es el conjunto de los números de la forma f de n, donde n está en el dominio, que en este caso son los enteros positivos. Entonces, en este caso, la imagen, lo que estamos viendo es que es el conjunto de todos los puntos de la forma n por n más 1 sobre 2, donde n es un entero positivo. Y bueno, como todos estos son enteros positivos, ya que si n es par, pues entonces n por n más 1 sobre 2 es múltiplo de 2 y esto es un entero. Si n es impar, n más 1 es par y entonces al dividirlo entre 2 también nos queda un entero. Pero como acabamos de ver, el 2 no está en la imagen de esta función. Entonces este conjunto, voy a mover otra vez tantito la pantalla, está contenido, pero es distinto del conjunto de los enteros positivos, que es el contradominio de f. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la imagen de f es distinta de el contradominio de la función f. ¿De acuerdo? Entonces no coinciden. Como no coinciden, la función f no es suprayectiva. Entonces esta es una propiedad que está escrita en términos de cómo se comporta la regla de correspondencia y que obtenemos como contradominio, que tenemos como contradominio. Si la imagen coincide con el contradominio, decimos que la función es suprayectiva. Hay algunos maestros que le llaman sobre, otros le llaman sobreyectiva. Entonces me da lo mismo la notación que usen sus maestros. Esta función se llama suprayectiva, ¿de acuerdo? Y esa es una de las dos propiedades. Como no es suprayectiva, no va a poder ser biyectiva, porque ser biyectiva eran dos condiciones: ser inyectiva y ser suprayectiva. ¿Los espero un momento o ya les sigo con la explicación? Hola, ¿ya se me durmieron? ¿Puedo seguir? Ok. La otra condición se llamaba ser inyectiva. Ser inyectiva es mandar valores distintos en valores distintos.
Entonces fíjense aquí, el 1 fue a dar el 1, el 2 fue a dar el 3 va a dar al 6, el 4 va a dar al 10, el 5 va a dar al 15, y sí nos da la impresión que si yo tomo dos enteros distintos, pues va a ir a dar a dos enteros distintos, ¿verdad? O sea, eso es el comportamiento que parece ser aquí. ¿Qué tengo que ver? Pues tengo que ver de alguna forma si es o no inyectivo, o sea, si ese comportamiento es general o solo para estos valores. Entonces, la definición es F es inyectiva si y solo si para cualesquier par de números en el dominio, que en este caso son los enteros positivos, si n es distinto de m, entonces f de n es distinto de f de m, o equivalentemente, si existen dos números m y n enteros positivos tales que f de n es igual a f de m, entonces forzosamente estos números deberán de coincidir, n y m. ¿Cuál creen que sea más fácil de seguir? ¿La 1 o la 2? La 2, ¿no? ¿La 2? La 2, Ok, hay dos votos por la 2 y un voto por la 1. O vemos las dos formas a ver cuál se deja. Bueno, vamos a ver la 2, que fue por la que tuve 2 votos, por la 1 tuve un voto, todas las demás fueron abstenciones, hasta aparecen votaciones aquí en México. Ok, pero entonces es el 60% de la población votó por la 2. Ok, entonces vamos a ver el método 2. Entonces supongamos que n y m son enteros positivos tales que f de n es igual a f de m, es decir, 1 más 2 más 3 hasta n, que no es otra cosa que n por n más 1 sobre 2, es lo mismo que m por m más 1 sobre 2, que no es otra cosa que 1 más 2 más, etcétera, etcétera, hasta llegar al número m. Entonces, ¿están de acuerdo que si esto pasa, pues yo puedo multiplicar ambas igualdades por el número 2? Entonces yo tendría que n por n más 1 es igual a m por m más 1. Y luego, ¿qué se les ocurre hacer? Esto es lo obvio. Entonces aquí se dice multiplicando por 2. ¿Qué se les ocurre hacer ahora? bueno, no sé si se pueda, pero yo usaría desigualdades. Cuando supondría que son distintos, usaría desigualdades sumando luego n más 1 y así, y luego deduciría una consolidación. Perfectamente bien contestado. Si n y m no fueran iguales, alguno de ellos tendría que ser mayor. A ver, la persona que habló hace un momento, ¿quién fue? Yo. ¿Quién eres yo? Martínez Butrón. Es que mira, la tenía reducida, entonces apenas la acabo de abrir. Martínez Butrón, ¿tu nombre? Alan Martínez Butrón. Sí. Alan, a ver, Alan. ¿Quién te gusta que sea más grande, n o m? Pues n. ¿N o m? No te oí. N. N
mayor que m. Entonces, si n fuera distinto de m, entonces n es mayor que m o n es menor que m. Entonces, sin perder generalidad, supongamos que n es más grande que m. Y entonces, ¿esto qué significa? Pues que existe un entero positivo, n, tal que n es igual a m más ese entero positivo, ¿ok? ¿Están de acuerdo todos con eso? Que eso es lo que significa ser más grande, que a m le falta un pedacito para llegar a m, y entonces le agrego ese pedacito. En realidad este pedacito k, si quieren saber explícitamente quién es, pues sería a n, quítenle m y ya con eso llegan, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces fíjense, nosotros dedujimos que 1 más 2 más 3 más 4 más m, que era f de m, era m por m más 1 sobre 2, ¿cierto? Sí. Y que f de n es 1 más 2 más 3. Voy a llegar hasta m, luego tendría que hacer m más 1. Si k es igual a 1 ya llegué. Si no, pues tengo que seguir sumando hasta que llego a m más k, que es precisamente el valor de n, ¿cierto? Porque dijimos que esta propiedad tenía n. Entonces déjenme poner uno más. Más m más k menos 1, que es justo el anterior a n. Y luego tendría el último, que sería n. Y esto sería n por n más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Si f de n es igual a f de m, es decir, si estas dos cantidades fueran iguales, entonces, ya no escribió, entonces, ¿están de acuerdo que 1 más 2 más etcétera, 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 m menos 1 más m debería ser igual a 1 más 2 más etcétera, etcétera, más m más m más 1 más etcétera, 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 m más k menos 1 más n? Porque esta de aquí es f de m y esta de acá es f de n. Entonces, ¿están de acuerdo que tendrían esa igualdad? Sí. Y entonces, ¿qué pueden hacer ahora? Pues cancelan este 1 con este 1. Este 2 con este 2. Y siguen este proceso de un lado y del otro. Cancelan m menos 1 con el m menos 1. Cancelan m con m. ¿Y qué es lo que van a obtener? Pues van a obtener que 0 es igual a m más 1 más m más 2 más m más k menos 1 hasta que llegan al n. Es decir, la suma de enteros positivos les da 0. ¿Es posible que si suman enteros positivos obtengan 0? No. Perfectamente bien contestado. La suma
de enteros positivos es igual a 0. Lo cual es absurdo, ¿están de acuerdo? Sí. ¿De dónde viene el absurdo? ¿Qué fue lo que supusimos que nos llegó este absurdo? Que n y m no podían ser iguales. Entonces, ¿a qué conclusión llegan? ¿Cómo tienen que ser n y m? Iguales. Perfectamente bien contestado. Entonces, el absurdo viene de suponer n distinta de m, por lo que n y m son iguales, pero dijimos si f de n coincide con f de m, n igual a m significa que la función es inyectiva. Entonces, ay, me falló la manita, lo cual es absurdo, por lo que n es igual a m, es decir, la función f es inyectiva. Entonces ya concluimos, no es suprayectiva, si es inyectiva. Como ser biyectiva eran las dos condiciones, entonces no es biyectiva. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Todavía se ve ahí? Para que se vea un poquito mejor. Que se alcance a ver toda la demostración. ¿Sí alcanzan a ver todo? ¿Ahí? Sí. Ok. Entonces los espero un momento. Mande. Entonces, como dice que es inyectiva, entonces cada valor de X tiene un valor diferente de Y. Exacto. O sea, elementos distintos en el dominio tienen imágenes distintas. Ah, mira, vamos a ponerlo eso como observación. Una función es inyectiva si valores distintos del dominio tienen imágenes distintas. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo en símbolos que poner n diferente de m implica f de n diferente de f de m. Pero aquí está con palabras y a veces se entiende más si lo ponemos con palabras, ¿de acuerdo? Entonces cuando lo necesiten con palabras, lo ponemos con palabras. ¿Sí? Entonces esto es la que significa ser inyectiva. Perfectamente bien contestado. Ya entendiste lo que significa ser inyectiva. Me avisan cuando pueda continuar. ¿Ya puedo continuar?
¿Los demás ya puedo continuar? ¿Ya? Ok. Bueno. Los demás son muy calladitos, no sé por qué. Bueno, muy bien, vamos a continuar. ¿Quieren otro ejemplo? Sí, por favor. Sí, por favor. Ok, ¿qué ejemplo les gustaría? Uno por partes. ¿Una función definida por partes? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿puedo borrar todo? ¿Puedo borrar todo? Ok, ahí va, borro. Ya borré. Y déjenme hacer más grandes los cuadritos. Ok, entonces vamos a definir una función por pedacitos. ¿Quién les gusta para dominio? Los enteros, los reales, los racionales, los enteros positivos, los reales. Y como contradominio, ¿quién les gusta? Los enteros, los... ¿Mande? ¿También los reales? Ok. Y quieren que esté definida por pedacitos. Eso fue lo que me dijeron, ¿verdad? Entonces vamos a definir f de x como la parte, déjenme escribirlo así, entera de x. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que quiero tomar el mayor de los números enteros que son menores o iguales que el número x. Ah, caramba. Esta está definida por pedacitos. Vamos a ver cómo se comporta, ¿les parece? Por ejemplo, ¿cuánto sería f de menos 2.75? Menos 3. ¿Sí? ¿Cuánto sería f de menos 8.64? Menos 9. ¿Cuánto sería f de 0? F de 23.15. 23. ¿Ok? Entonces, si queremos graficar un pedacito de esta función, pues ponemos en la vertical nuestro eje Y. Ah, no me salió vertical. Déjenme usar las herramientas. A ver si así sí me sale vertical. Empieza aquí. Termina acá. Ah, sí. Ahora sí me salió vertical. Y ahora tomo esta otra línea horizontal. Ok, ayudándome con esta herramienta. Entonces, fíjense que todo número que esté entre 0 y 1, vamos a suponer que aquí está el número 1, que acá está el número 2, que acá está el número 3, cada dos cuadritos, menos 1, menos 2, menos 3, cada dos cuadritos, ¿de acuerdo? Entonces aquí está el 1, el 2, el 3, menos 1, menos 2, menos 3, también para arriba, 1, 2, 3. Entonces al 0 le estamos asignando el número 0. Y cualquier número que sea estrictamente menor que 1, ¿qué valor le estoy asignando?
cualquier número positivo estrictamente menor que 1, le estamos asignando el 0. Entonces, aquí estaría este pedacito de gráfica, pero acá quedaría abierto. ¿Están de acuerdo? Cualquier número que sea mayor o igual que 1, pero estrictamente menor que 2, ¿qué valor le están asignando? Por ejemplo, al 1 le asignan el 1, ¿de acuerdo? Al 1.5, el 1. Al 1.33, el 1. Al 1.89, el 1. Entonces, a todos estos números les están asignando. Supongan que le atiné al 1. No le atiné. Le estamos asignando el valor 1. Entonces, aquí estamos. Pero al 2 ya no le asignamos el valor 1. Entonces, aquí del lado del 2 queda abierto. Aquí ya está mi asignación. Cualquier número mayor o igual que 2, bueno, al 2 le asignamos el 2, pero cualquier número mayor o igual que 2, pero menor que 3, le estamos asignando el número 2. Y así se van a seguir esta especie de escaloncitos. Cualquier número mayor o igual que menos 1, pero menor que 0, le estamos asignando el número menos 1. Mayor o igual que menos 2, pero menor que menos 1, por ejemplo, menos 1.5, menos 1.75, menos 1.99, le estaremos asignando el número menos 2. Y así se está viendo nuestra función. Perdón. Es una unidad más, media unidad más abajo. Entonces aquí sería menos 1. Acá sería menos 2 y entonces estaríamos aquí y así. ¿Ok? Entonces, esta función, si se dan cuenta ustedes, es una función que viene por partes. Pregunta, ¿es inyectiva? ¿O hay dos números en el dominio que tienen exactamente la misma imagen? ¿Es inyectiva, sí o no? ¿No escuché? No. Ok, entonces F no es inyectiva, vamos a ponerlo aquí. Ok, pues denme dos puntos distintos que tengan la misma imagen. Los dos que quieran que tengan exactamente la misma imagen. El 0 y el punto 5. Perfectamente bien contestado. F de 0 es 0 y es lo mismo que F de 0.5. Por esta simple razón ya no fue inyectiva. Pregunta, ¿es suprayectiva si la pienso de los reales en los reales? No. Díganme un punto, un número real que no esté en la imagen de esta función. Cualquiera que no sea entero, ¿no? Exactamente, cualquiera que no sea entero. Entonces, por ejemplo, el 0.5 es un número real y 0.5 no es un número entero. Entonces ya por esa simple razón no fue suprayectiva. Ok, les voy a cambiar la pregunta. Voy a correr tantito la pantalla. Usando exactamente, voy a llamar una función f mayúscula. Ahora voy a ir de los reales. Antes que eso. Ya vimos que no es suprayectiva. Y que la imagen, además ya se dieron cuenta, que la imagen de esta función, pues van a ser todos los números enteros, ¿verdad? Positivos, negativos y el 0. Se me desconectó la pantalla. Se fue la luz.